Nos metemos, Colo, con lo que dejaron las elecciones del fin de semana. Recién les decía, elecciones en 4 provincias. Arrancó con todo el calendario electoral en el día de ayer. Estamos hablando de lo que pasó en Salta, en Jujuy, en el Chaco y en San Luis, en donde principalmente yo les diría 2 cuestiones. 1, le fue muy bien a los oficialismos de cada una de las provincias. 2, le fue muy mal al peronismo, muy mal. Y 3, fue muy baja la participación. Atentos con el nivel de apatía de la gente ante estas elecciones. Ahora vamos a desglosar los números. Estuvieron haciendo el profe y la Colo con calculadora en mano. Qué hoy miedo. Tempranito, pobres. Sí. Yo le digo, chicos, ¿se pueden fijar bien? No en porcentaje, sino en cantidad de electores. ¿Cuánta gente fue a votar? Bueno, miren esto. Salta. Hojita. Tengo la hojita. Tengo el machete. Salta, habilitados 1.092.561 personas para votar. ¿Saben cuántos votaron? 641.000. Bien, me gustó eso. Me gustó eso. San Luis, 421.370. Votaron 200.000. Jujuy, habilitados 590.861 electores. Votaron 383.000. Ese fue distinto. Y en el Chaco, 1.001.813 personas habilitadas para votar. ¿Y saben cuánto votaron? 527.000. La mitad. ¿Qué dice esto? Bueno, atentos, porque habla del nivel de apatía de la gente. Ojo con esto. Atentos con esto porque es algo al que hay que prestarle atención. Estamos hablando de cerca de el 60-50% del electorado que decidió ir a votar. Sí, el ausentismo en las 4 provincias alrededor del 50%. Y la verdad que también a una semana de la elección de Cava muestra también que la gente se encuentra muy cerca con las elecciones y que la evita hasta muy cerquita de ir a votar las urnas. Claro. Y también la gente está cansada, o sea, votamos cada 2 años y hay mucha gente que no tiene ganas de escuchar quizás siempre el mismo relato, ¿viste? Muchas veces yo hablo con gente que va por la calle, qué sé yo, y te dice, y la verdad no tengo ganas de ir a votar, me cansé, ya está. Sí. No, ¿y cuántos saben qué es lo que se vota? Que no es un tema menor también. Que no se creo que tampoco se explica, o sea, es como, bueno, son diputados provinciales, por ejemplo, o senadores provinciales este pasado domingo. Pero después había concejales, convencionales. Claro. Y vos decís, son un montón. Claro, convencionales, constituyentes, los que cambian las constituciones y demás. Y bueno, y el domingo que viene tenemos elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Después nos vamos a meter de lleno con eso. Pero primero desglosemos un poquito qué pasó con los resultados, Colo. Empecemos por Salta. Empezamos por Salta. A ver, Salta, porque ahí que vean que tengo tenés tu machete vos también. Porque es muchas provincias. Qué suerte, porque no me hace sentir vieja que yo escriba también. No. Gracias, Colo, por acompañarme en eso. Bueno, Salta. Hablemos de Salta. Salta tuvo un gran triunfo La Libertad Avanza en Salta Capital. En Salta Capital. Dio el batacazo, la verdad, cuando salieron los primeros resultados. Fue una sorpresa, sobre todo porque se quedaron con el senador que podía entrar, que fue Roque Cornejo. Y además entraron, el 35% sacó en Capital Cornejo. Y además, acá tengo el machete, entraron 9 diputados de La Libertad Avanza, pero 6 eran de Capital. O sea, en Salta Capital hubo mucho a favor de La Libertad Avanza. Bueno, tenés más del 40% del electorado en Salta en la capital. Sí. Por eso es tan importante mirar la elección de la capital de Salta. Ayer el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, salió y dijo, ¿pero de qué están hablando? Porque claro, todos los medios estaban poniendo especial énfasis en el batacazo que dio La Libertad Avanza en la capital. Claro. Y él lo que decía es, no, mi lectura es diferente. Se ponían en juego 12 senadores, 11 quedaron para el oficialismo, es decir, para el espacio del propio gobernador. Exacto. 1 solo para La Libertad Avanza. El tema es que bien estamos explicando. La capital de Salta explica casi el 50% del electorado, un poquito más del 40% del electorado. Por eso lo miramos tanto. Claro, y además porque La Libertad Avanza se presentó sola, dijo sello propio, purismo. Sí. Y la verdad que, bueno, estamos muy contentos en el gobierno con el resultado. Tengamos en cuenta que en Salta
la que maneja el partido, que lidera, Sí. que organiza, es la diputada María Emilia Orozco, Sí. que la verdad también tiene mucha repercusión en redes sociales y hace tiempo que la Casa Rosada se junta Bien. mucho con ella para ver esa estrategia digital. Es interesante lo que decís de las redes sociales, porque yo ayer pensaba, cuando veía cómo fueron las elecciones en las capitales de cada una de las Sí. provincias, cómo ahí realmente las redes sociales, que son muy fuertes para la Libertad Avanza, realmente surtieron efecto. Y a diferencia de lo que pasa en el interior. En el interior de Salta, quizá con menor apego o Sí. acceso a las redes sociales, allí la elección fue mucho más floja para la Libertad Avanza. Claro. Bueno, el trabajo de las redes sociales evidentemente hizo Sí, efecto. y también lo que decía el gobernador salteño, nosotros nos quedamos con el resto de la provincia, o sea, Sí. para el oficialismo salteño no fue una mala elección, No. pero bueno, la Libertad Avanza fue sorpresa, porque es Eso, un fue la partido sorpresa. nuevo. Exacto. Ahora, hablemos de lo que pasó en el Chaco, porque Chaco. estamos hablando de en la única provincia en donde realmente había una alianza, una coalición entre, estamos hablando del Leandro Esdero, radical, el gobernador de la provincia del Chaco, y la Libertad Avanza. Hicieron una alianza. Rarezas que suceden en la política, sí. porque decíamos, la verdad que la Libertad Avanza junto al radicalismo, con lo que piensa del radicalismo, Es bueno, raro. es raro, por lo menos le fue muy bien también. Le fue muy bien, sí. En Chaco sacaron el 45% Sí. y se quedaron con 8 de los 16 bancas a diputados que había en juego. Y también hay un punto acá interesante, que había distintas versiones en la cúpula del Sí. poder entre si en las elecciones provinciales se presentaban con alianza, como decía Helio, o si iban con sello propio, como pasó en otras provincias. Y mostraron que en las dos tuvieron buenos resultados. Sí. Está bien, en Chaco salieron primeros, pero por ejemplo, lo que hablábamos en Salta, también Sí. tuvieron una buena elección, se arrimaron, la gente habló de eso. Entonces, había como dos estrategias que también funcionaron y que el oficialismo está contento con eso. Claro. Como que probaron distintas prácticas en cada una y salieron relativamente Bueno, bien. pero la práctica de la alianza es ahí donde también quería yo poner un puntito. Igual sumo un dato que me está pasando Tecla, que es interesante, de Salta, que es que este año en Salta hay 40.000 votantes entre 16 y 19 años. Muy jóvenes. Esto también debe haber tenido un impacto fuerte en el resultado que tuvimos en Capital. Exacto. Y en el acceso que tienen los chicos a las redes sociales. Y- Eso sin duda, ¿no? Sí. Ahora, volviendo al tema del Chaco, Sí. ahí hablamos de una alianza y decimos, bueno, ojo, ¿es una muestra de lo que puede hacer una buena alianza? Puede Atentos, ser. ¿por qué hay tanta resistencia a una buena alianza o un buen acuerdo de la Libertad Avanza en distintas provincias? O, bueno, ya sabemos que en la Ciudad de Buenos Aires no va a suceder, pero ¿qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Y es una gran incógnita. Bueno, en el Chaco le fue bien, Jorge Milton Capitanich quedó segundo. Sí. Que eso también, y bien relegado. Ustedes recuerden el poder que tenía Capitanich en el Chaco. ¿Recuerdan el poder que tenía Capitanich en el Chaco hasta el momento en que sucedió todo lo de Cecilia Strasowski? ¿Se acuerdan? Se acuerdan, Bueno, sí, es verdad. finalmente se quedó sin la provincia, ¿no? Le termina ganando Esdero. Bueno, también es importante mirar el número del Chaco para ver qué es lo que pasó con el peronismo en cada una de estas provincias. Sí. Y por último vamos al repasito de San Luis y de San Luis. Jujuy. Bueno, San Luis ganó el oficialismo, el gobierno dejó que gane dejó que el oficialismo se presente y no apoyó ninguna de las listas libertarias que Sí. había en la provincia. Y eso resultó a la noche, Claudio Poggi salió a hablar con los medios y dijo que había un buen diálogo con el gobierno Sí. y que había que esperar para las elecciones nacionales, dejando la puerta abierta a quizás una alianza o quizás, sí, como un acuerdo para las elecciones Claro. nacionales. Y en Jujuy En Jujuy. también ganó el oficialismo, la Libertad Avanza salió segundo. Hay un amplio margen entre los dos, Sí, la verdad. es cierto. Pero bueno, salió segundo y casi que juega con el justicialismo para ser la primera minoría. Claro, es cierto el avance. Ellos salieron a festejarlo mucho Es que- en redes, sobre todo porque el Armado Nacional está a cargo de Karina Milei, y era la primera prueba real que tenía, ¿no? Y también es raro, Salta y Jujuy y Sí. Chaco son provincias que desde hace años uno las relaciona con el kirchnerismo y que ahora estén los oficialismos Sí. radicales, Poggi y también la Libertad Avanza, es como un cambio en el mapa, ¿no? Me Sí. parece que es interesante eso. Es interesante ver el cambio en el mapa electoral. Sí. Sí, eso no hay duda, es cierto. Y después una cuestión más que no es menor,
que me olvidé de mencionar al principio, cuando hablaba de cómo le fue a los oficialismos, qué pasó con el peronismo, qué pasó con la participación, es qué pasó con los sistemas electorales de voto. Chicos, basta. No. Basta del sistema tradicional. Basta. Lo que vivimos ayer nuevamente demuestra que la boleta única electrónica o la boleta única papel son los medios que tenemos que utilizar para votar. Ayer teníamos no solamente agilidad, sino además transparencia en los sistemas de votación, tanto en boleta única electrónica como en boleta única papel, en donde por primera vez en San Luis hubo boleta única papel, en Salta boleta única electrónica, y después cuando vemos los sistemas viejos, tradicionales, ¿qué hora era ayer de la noche cuando decíamos todavía Jujuy no había cargado nada? Hay que hacer un pedido. Está obsoleto, ya es viejo. Es real. O sea, yo me dormí como a la 1 de la mañana esperando los resultados de Jujuy. Por favor, hagan un cambio por la salud mental de los periodistas que tenemos que cubrir Jujuy. Está bien, no llegaban los resultados y yo me tenía que ir a dormir y la pasé muy mal. Hablales con el corazón que capaz te escucha. Cadena Nacional, Josefina Godoy Martínez. Por favor, pero además... No, pero es cierto, chicos, te juro que ayer lo miraba y decía, Dios mío. Pero, y además también te genera bronca porque se caía, resucitaba la página, se caía, resucitaba. Y eso es peor, porque era como que te daba un poquito para que te convenzas y chao. Caí ahí. Así que bueno, terrible. Difícil.